Dios les bendiga, estamos estudiando la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios. Vamos por el capítulo 5, pero vamos a hacer un breve repaso de lo que se ha estado viendo el capítulo 4 y el capítulo 5. Antes de eso vamos a estar orando y luego de la oración pasaremos a la lectura de una parte del capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, y después haremos la introducción. Oramos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor, que podemos venir delante de tu palabra. Y te queremos pedir que tú nos hables a través de tu palabra, que al leerla, al meditar en ella, tu Espíritu Santo nos enseñe, nos dé discernimiento, abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, para poder crecer en tu gracia, en tu conocimiento, y poder poner por obra esta palabra tuya, Señor. Te rogamos que obres en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te pido, Señor, que tú me asistas y me auxilies con tu Espíritu para que lo que yo pueda transmitir sea lo que está en tu corazón, Señor, que tengo que transmitir hoy a los que están escuchando. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que me unjas con tu Espíritu Santo y unja a cada oyente. Bendito sea tu alabado y glorioso nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 3 del libro de 2 Corintios nos estaba hablando sobre una parte teológica entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, el pacto de la ley y de la gracia, el pacto en Cristo, el pacto nuevo que tenemos, que es en la sangre de Jesús, el pacto que el del Antiguo Testamento estaba escrito en tablas de piedra, el del Nuevo Testamento está escrito en tablas de corazón. El pacto del Antiguo Testamento es el antiguo pacto de la letra, pero este es el pacto nuevo del Espíritu. El pacto antiguo es el pacto que mata o que condena, y el pacto nuevo es el pacto que vivifica. El pacto antiguo, un ministerio de muerte, mientras el pacto nuevo es el ministerio del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El pacto antiguo tenía una gloria de Dios, una gloria que iba pereciendo, pero el pacto nuevo tiene una gloria más eminente que permanece para siempre. Como les decía, el antiguo pacto era un ministerio de condenación, mientras que el nuevo pacto en Cristo es un ministerio de justificación. El antiguo pacto revelaba que el velo estaba cubierto, la presencia de Dios cerrada por un velo, no estaba descubierto el velo, no teníamos acceso como en el lugar santísimo, ahí en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén, no había acceso al lugar mismo de la presencia, de la gloria, de la Shekinah de Dios. Todavía no había sido abierto el camino, estaba un velo que impedía entrar a los sacerdotes dentro del lugar santísimo, y solo una vez por año lo hacía sumo sacerdote. Ese velo nos ha sido quitado en Cristo Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó en el templo y tenemos ahora acceso a la presencia de Dios. Todos aquellos que somos de Cristo,
que hemos sido hechos sacerdotes para Dios, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, podemos entrar libremente delante de la presencia de Dios para orar, para clamar, para estar en comunión con el Señor, para servirle, para adorarle. Así nos enseña y nos muestra la bendita palabra del Señor. Y termina este capítulo 3 diciendo, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Y a mis hermanos que están privados de la libertad, este versículo les llega mucho, ¿sí? Porque están esperando esa libertad física, pero hay otra libertad, es la libertad del espíritu, ¿sí? La libertad del espíritu que podemos decir tiene dos facetas. Una es la libertad del pecado, del mundo y de Satanás, que Cristo nos hace libre de todo eso. Y lo hace a través de su Espíritu Santo cuando viene a vivir en nuestras vidas. Cuando yo le entrego mi vida a Jesucristo, el Señor Jesús viene a mí en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora vive en mí y Él me da libertad. Yo soy libre en el espíritu del pecado, del mundo y del diablo. Puedo vivir en libertad. Y también tengo libertad para entrar delante de la presencia de Dios, como le decía, ¿no es cierto? Antes esa libertad no era tal, porque había un velo que impedía llegar delante de la presencia, de la gloria de Dios. Pero ahora podemos ir directamente a la presencia del Señor, tener comunión íntima y personal, usted y yo con Jesucristo, ¿sí? Entrar cada día delante del Señor, ir a nuestro lugar, a nuestro aposento, a nuestro lugar secreto de oración, cerrada nuestra puerta como enseñó el Señor Jesús, y ahí tener comunión con Dios. Ahí o en cualquier otro lado podemos entrar en la presencia de Dios y estar frente al Señor, ¿sí? Y estar siendo cambiados y transformados de gloria en gloria, como viendo al Señor, y Dios va transformando nuestras vidas en este proceso de santificación progresiva que comienza cuando usted y yo conocemos a Jesucristo, ¿sí? Somos apartados para Dios, ¿sí? Eso es una santificación inmediata. Somos santificación, que decir apartado para Dios, ¿no? Santo. Entonces, es inmediato, pero hay otro proceso que es progresivo, ¿sí? Es una santificación progresiva, es un cambio, una transformación de todo nuestro ser que va durante toda nuestra vida mientras estamos aquí en la tierra. Ese proceso se lleva a cabo y ese proceso puede llevarse a cabo por el Espíritu Santo que está en nosotros y por la comunión que nosotros podemos tener con el Señor Jesucristo y a través de su gloriosa palabra. Dios obra por medio de su Espíritu y de su palabra. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y nosotros vamos creciendo en el Señor Jesús. Por eso estudiamos la palabra del Señor, ¿sí? El capítulo 4 nos está hablando, tanto también como el capítulo 3, de cómo servir a Dios en medio de las pruebas en esta vida, ¿sí? Cómo servir a Dios y qué razones hay para servir a Dios, al Señor Jesucristo, ¿sí? A veces las pruebas vienen, los sufrimientos, las tribulaciones, por nuestros pecados, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos cosechando lo que sembramos y lo que necesitamos es el perdón del Señor y ser limpiado de nuestros pecados, ¿sí? Una restauración espiritual donde empezamos a tener de nuevo comunión con Dios. Pero cuando tenemos comunión con Dios y le estamos sirviendo al Señor, cualquiera sea el lugar
en el cuerpo de Cristo en el cual nosotros le servimos, eso no quiere decir que nosotros no vamos a pasar tribulaciones, que no vamos a pasar sufrimientos. El Señor Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que Él ha vencido al mundo y que no tenemos que tener temor. El apóstol Pablo decía que es necesario a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios. O sea que mientras servimos a Dios, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener pruebas, pero lo bueno es saber que en medio de todas esas pruebas, nosotros tenemos al Señor que está con nosotros como estaba con el apóstol Pablo y con el equipo misionero que estaba él, y como Pablo les estaba contando a los corintios todos los sufrimientos y todas las aflicciones y las luchas y las pruebas que él pasaba en medio de su servicio al Señor, ¿sí? En medio de la entrega total que él tenía a servir a Dios, por amor al prójimo, por amor a los corintios en este caso, y por amor a Dios mismo, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Entonces, este capítulo 4 nos muestra algunas de las cosas que ustedes ya han estado escuchando de por qué servir a Dios y cómo podemos mantenernos, cómo podernos sostenernos en medio de las pruebas, por más dificultades que haya, por más luchas que haya, ¿sí? Estar sirviendo al Señor. Entonces, hablamos también de que servir a Dios no es lo que a veces se piensa y a veces lamentablemente en la cárcel lo piensan así, algunos que quieren ser siervos o quieren estar en un lugar de liderazgo dentro de la iglesia para tener beneficios, para estar en mejor posición, para tener más cosas materiales, para tener una autoridad o un poder sobre otras personas, ¿no es cierto? También en la iglesia, lo que se llama en la calle, o sea, fuera de la cárcel, pasan cosas así, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que nosotros no hemos sido llamados para eso, hemos sido llamados para servir a las otras personas y no para ser servidos. Algunos piensan que ser siervo de Dios, ser líder de la iglesia en la cárcel o fuera de ella, quiere decir que los demás nos tienen que servir a nosotros, que nosotros somos su jefe, somos su autoridad y que por lo tanto ellos tienen que servirnos a nosotros. Jesús nos enseñó bien clarito que eso pasa en el mundo, pero no entre los hijos de Dios. En la iglesia de Jesucristo, el que quiera ser mayor de todos tiene que ser el siervo de todos, dice la palabra de Dios. Quiere decir el que realmente está obrando con humildad, con mansedumbre y pone a los demás como superiores a sí mismo y está dispuesto a servir a la gente y no a ser servido y esperar que todos le rindan pleitesía o todos lo beneficien de alguna manera a él. Entonces eso no es servir a Dios. Bueno, eso es lo que nos habla el capítulo 4, que nos enseña también a cómo vivir por fe, ¿no es cierto? Y ahora encontramos el capítulo 5, ¿sí? En el capítulo 5 nos empieza a hablar otra cosa, como lo estamos viendo. Dice, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, nuestro cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y está hablando de que el día que nosotros partamos, que abandonemos este cuerpo, ¿sí? Este cuerpo que se va desgastando, como nos enseña el capítulo 4, ya empieza a hablar de esto, nos dice que nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿sí? Entonces, llega un momento que este cuerpo, este envase que tenemos, ya no puede contener más nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no? Entonces, este cuerpo
dice el polvo al polvo vuelve y el espíritu vuelve a Dios, ¿sí? Entonces este hombre exterior se va desgastando, pero aún mientras estamos en esta tierra y el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, dice el apóstol Pablo, se va renovando. Dice, porque, versículo 15 del capítulo 4, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. O sea que lo que estaba haciendo, el servicio y todo lo que padecía en el servicio por amor a los hermanos, eso era no para la gloria de él, para gloriarse de qué siervo de Dios que era y de todo lo que estaba padeciendo por servir al Señor, sino que era para la gloria de Dios, porque él servía a Dios y en medio de las pruebas, y eso glorificaba a Dios. Porque servir a Dios cuando todo está lindo, cuando todo va bien, no es tan difícil, ¿no es cierto? Entonces, si todo te va bien, si no tenés problemas en una área, todo te va de maravilla, entonces no es tan difícil servir a Dios. Pero el asunto es servir a Dios cuando hay pruebas, cuando hay problemas, cuando hay luchas, cuando hay personas que se oponen, cuando hay confrontación, ¿no? Entonces ahí es la cosa. Porque cuando nosotros estamos sirviendo a Dios en esas condiciones, como le estaba pasando a Pablo, donde había personas, falsos apóstoles que se levantaban y que ponían a la iglesia en contra de Pablo, que era cuestionado su ministerio, que era cuestionado su testimonio, su manera de obrar, cuestionaban todo. Entonces, y en medio de todo eso, todo lo que padecía en el ministerio, las persecuciones, las luchas, los momentos de dificultad, de hambre, de naufragios, de azotes, de cárceles, todo lo que él pasaba. Dice, en medio de todas esas cosas, ese servicio que él hacía era para la gloria de Dios. Los falsos apóstoles decían, este hombre pasa todas estas cosas porque Dios no está con él. Pero no podían ver, ¿no?, que cuando una persona sirve a Dios a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, de las aflicciones de esta vida, pero sigue sirviendo al Señor con gozo, con alegría, con esfuerzo, sigue sirviendo a Cristo en medio de todas esas cosas, en medio del sufrimiento, del dolor, de la aflicción, eso glorifica el nombre de Dios, ¿sí? Glorifica el nombre de Jesús. ¿Cómo glorificaba el nombre de Dios Job? Y Dios le decía al diablo, ¿no ves a Job que no hay otro como él? Y Dios dice, tócale todo, sácale todas las bendiciones que tiene, deja que yo lo toque y vas a ver cómo él te maldice. Y Dios permitió las pruebas, las aflicciones, la enfermedad de Job, y Job permaneció fiel al Señor en medio de eso. Y eso es lo que glorificó el nombre de Dios en Job. Y Dios, después de que pasó esa prueba, le dio el doble de todo lo que tenía. Todo lo que antes tenía y que había perdido, Dios le dio el doble a Job, ¿sí? Porque pasó la prueba. Y nosotros, no sé, pero en el otro mundo, seguro, ¿no? Cuando partamos de este cuerpo y vayamos a la casa eterna que tenemos en los cielos, como dice acá, cuando este tabernáculo, dice, cuando esta carpa momentánea, temporal, se deshaga, tenemos otra, una hecha por Dios. Dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, en la Jerusalén celestial, donde Jesús fue a preparar morada para nosotros, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que Dios tiene para nosotros.
Ahí nos está esperando la gloria. Mientras acá tenemos la cruz, hay un viejo himno que dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Acá tenemos la cruz, pero después tendremos la gloria de Dios, ¿sí? Mientras estamos aquí, hagamos que nuestra vida sea para la gloria de Dios, porque el Señor Jesús es digno de toda gloria, de toda honra, de ser obedecido, de ser amado, de ser glorificado en todo momento. ¿Sí? La palabra de Dios dice el versículo 7 del capítulo 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Tesoros en vaso de barro. El tesoro es el Señor mismo, es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Ese es el tesoro. Algunos piensan y dicen, el tesoro es el Evangelio, el tesoro es la palabra de Dios. Yo digo, y creo que es más atinente y corresponde mejor a lo que la palabra de Dios nos enseña, que ese tesoro que está en nosotros, es Cristo mismo en nosotros, por medio de su Espíritu, viviendo su vida en nosotros, ¿sí? Los vasos de barro somos nosotros, ¿sí? Débiles, falibles, pero lo que verdaderamente tiene valor es la presencia de Cristo en nosotros. Eso es lo que vale, ¿no? No nosotros, por nosotros mismos, sino es el Señor en nosotros. Vivimos para Él. Y como dice su palabra, Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo, personas comunes y corrientes, pero aún lo vil y menospreciado del mundo, que Él limpia y restaura, ¿no es cierto? Y somos simples vasos para la gloria del Señor, ¿sí? Para que lo que brille en nosotros sea el Señor Jesús, y no nosotros mismos, ¿sí? No por que se vea nuestro ministerio, no que se vea nuestra gloria, sino que nosotros tenemos que ser para la gloria de Dios. Nuestra vida tiene que glorificar a Cristo, ¿sí? Porque dentro de nosotros está ese tesoro y debemos transmitir eso a las personas. Y la manera de hacerlo es pareciéndonos cada vez más al Señor Jesús, ¿sí? Y eso lo hacemos a través de la comunión con el Señor. Cuando nosotros vamos al Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria, como por un espejo. Quiere decir que no hay nada que se interfiera entre el Señor y nosotros, por un lado, y por otro lado quiere decir que cuando somos transformados, quiere decir que yo voy delante del Señor y me miro a través de su palabra y a través de derramar mi vida delante de Cristo y de la revelación de lo que el Espíritu Santo habla a mi corazón. Y me muestro tal cual soy, me refleja esa imagen, la palabra de Dios, cómo yo estoy, y el Espíritu Santo me habla de cómo está mi vida para que yo pueda ser transformado, para que yo pueda crecer, para que pueda arreglar mi vida con el Señor, ir dejando aquellas cosas que no sirven de mí y, y pedir al Señor que Él me limpie, que me santifique y yo pueda crecer en su gracia, en su conocimiento y sea cada vez menos de mí y más de Cristo y que yo cada vez me parezca más al Señor Jesús. Eso quiere decir transformado de gloria en gloria. Ese es el propósito de Dios, que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Dios está trabajando para eso, ¿no?
Pablo decía que trabajaba también, colaboraba para eso en el ministerio, para que Cristo sea formado en ellos. Y Cristo debe ser formado en nosotros, ¿sí? Y Pablo aún decía, por el cual sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y entonces, a veces eso es lo que nos pasa a los siervos de Dios. Tenemos momentos de dolor, de sufrimiento, que nos tocan vivir, y vemos cuando las personas no crecen en el Señor, o personas que abandonan al Señor, o que dejan, y hemos orado por ellos, le hemos llevado la palabra, hemos estado a su lado, pero de golpe, como le pasó al apóstol Pablo, con algunas personas, o con esta iglesia que lo estaba hoy, ahora cuestionando, ¿no? Y que él decía de los Gálatas, ¿no? Los cuales sufre dolores de parto, dice, porque Cristo, para que Cristo sea formado en ellos. Pero aquel que comenzó en usted y en mí la buena obra, la va a completar. Entonces, nosotros como siervos de Dios tenemos que hacer nuestra parte y también entregar que Dios haga lo que Él puede hacer, porque solamente el Espíritu Santo puede cambiar a las personas, lo puede cambiar a usted y me puede cambiar a mí. Solamente el Espíritu Santo, por medio de Dios y por medio de su Espíritu, nosotros somos nacidos de nuevo, cambiados, convertidos al Señor Jesús. Pero también este proceso que se inicia cuando nos convertimos, solamente lo puede seguir haciendo el Señor Jesús. Nos ha dado un nuevo corazón, ¿sí? Ese nuevo corazón está en Cristo, desde que dijimos en el nuevo pacto en Cristo Jesús, el pacto del Espíritu, no de la letra, sino del Espíritu, el pacto no de la ley, sino de la gracia de Dios, en el cual Dios nos perdona nuestros pecados por gracia, solamente por medio de la fe en Jesucristo, perdona nuestros pecados, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y por eso somos justificados, porque Él murió en nuestro lugar y cumplió así la ley de Dios, y somos justificados en este ministerio de justificación del nuevo pacto, ¿no? Mientras que el otro antiguo pacto, el de la ley, nos condenaba porque nosotros somos pecadores y la ley dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? La ley dice que no hiciera estas cosas, será condenado. No es que no viva conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley. Realmente estábamos condenados en Jesucristo, en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos condenaba, ¿sí? El antiguo pacto nos condenaba, nos mostraba nuestra situación. La ley de Dios nos mostraba que nosotros éramos transgresores de esa ley de Dios, por lo tanto estábamos excluidos de la presencia de Dios, estábamos excluidos de la gloria de Dios. Y solamente a través de Jesucristo tenemos acceso de nuevo a la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos, somos justificados, somos redimidos, somos glorificados. Gloria a su nombre. La palabra de Dios nos dice, Pablo acá dice, estamos, versículo 2 del capítulo 5, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Gemimos, dice, estamos esperando el tiempo en que seamos vestidos de ese nuevo hombre, ¿sí? Estaban esperando ellos la venida del Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, seremos transformados, dice la palabra de Dios. Nosotros que estemos vivos cuando Cristo venga, seremos recibidos por el Señor en el aire y nuestros cuerpos serán transformados, ¿no? Y recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria,
con el cual estaremos para siempre con el Señor. Igual que el cuerpo que Jesucristo tuvo después de resucitar al tercer día de los muertos. Ese mismo cuerpo vamos a recibir nosotros cuando venga el Señor, arrebate su iglesia, y entonces para entrar en esa presencia de Dios, para entrar en la gloria, necesitaremos un cuerpo nuevo, la habitación celestial que dice acá, ¿no? Ese cuerpo nuevo, ese cuerpo dado por Dios, ya no sin intervención humana, como fue la intervención de nuestros padres cuando recibimos este cuerpo que tenemos. Ahora, el nuevo cuerpo será directamente hecho por nuestro Padre Celestial, sin intervención de hombre, edificado por Dios, la habitación nueva que tendremos, que tendrá nuestra alma y nuestro espíritu, será un cuerpo glorificado, el cuerpo que Dios nos dé para siempre. Y Pablo dice, estamos gemiendo y estamos esperando eso, ¿no? No quisiéramos morirnos, quisiéramos que venga Jesucristo y seamos transformados y vestidos del nuevo cuerpo, dice, ¿no? Pero bueno, sabemos también que si Jesús no viene antes, también nosotros moriremos, como todos los que mueren, porque dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, ¿sí? Y eso es para todos los seres humanos, excepto aquellos de la iglesia del Señor que estemos vivos en el momento que Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Entonces esas personas serán cambiadas, transformadas en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire. Qué glorioso día eso, dice Pablo, yo quiero eso, decía Pablo. Nosotros queremos eso, todos los que estaban ahí sirviendo con él, ¿no es cierto? Y la iglesia quiere eso, ¿no? ¿Quién no quisiera ser arrebatado con el Señor? Usted está esperando eso, esa es la esperanza de gloria. Dice que esa esperanza nos santifica a nosotros mismos, ¿no? Nos santificamos a nosotros mismos, porque estamos esperando al Señor, ¿sí? Y sabemos que si estamos esperando al Señor, ¿no? Entonces es necesario que todos comparezcamos delante del Señor. Y pues tenemos que serle, dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más que quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, sabemos que el día que vayamos a la presencia de Dios, sea que Jesús venga y seamos arrebatados, o que nosotros muramos y partamos y quede aquí nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu vaya a Dios, tenemos que ir al tribunal de Cristo, que esto es donde van a ser juzgada nuestra vida de acuerdo a lo que hicimos, ¿sí? Este no es un tribunal de condenación, sino es un tribunal de recompensas, el tribunal de Cristo, y es solamente para los cristianos, para los nacidos de nuevo, ¿sí? Es para los que estén ahí en ese tribunal de Cristo después del arrebatamiento, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con el Señor. Entonces, después de eso viene el tribunal de Cristo, que es un tribunal de recompensa, donde Dios le va a dar a cada uno, el Señor nos va a dar a cada uno conforme a lo que hayamos hecho después que le hemos conocido. Pero después hay otro, que es el juicio del gran trono blanco, ¿no? Y ese juicio del gran trono blanco es el juicio donde nosotros los cristianos ya no tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido juzgados en Cristo en la cruz del Calvario. Y con Cristo hemos cumplido la justicia de Dios y nos ha sido imputado a nosotros la justicia de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Somos justificados delante de Dios, así que ya no tenemos que estar delante de ese juicio en el trono blanco, que será un juicio de condenación donde no habrá salvos, porque mientras están aquí, mientras estamos y tenemos vida, tenemos posibilidad por la gracia de Dios
de recibir esa salvación gratuita que Jesucristo nos ofrece. Después que partimos de esta vida ya no hay posibilidad de elección. La elección se hace acá, para vida, para muerte, para vida eterna o para condenación eterna, la hacemos aquí. Después de esto solamente queda una horrenda expectación de juicio, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos sí iremos al tribunal de Cristo y debemos tratar de serle agradables al Señor. De todas maneras, debemos procurar serle agradables al Señor, ¿no? Y vivir conforme a su palabra, ¿sí? Y vivir en el temor de Dios, por amor, por agradecimiento, por lo que Cristo hizo por usted y por mí, ¿sí? Y por temor, por reverencia al Señor. Debemos vivir conforme a su palabra, porque hemos nacido de nuevo, y eso que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos lleva a eso, a que nosotros querramos ser agradables al Señor en todo momento. Así que le invito a buscar a Dios, a encerrarse a solas con el Señor, a tener sus momentos de comunión íntima con Cristo y también como iglesia, con los hermanos, con un grupo de hermanos, con amigos, y que juntos podamos entrar en la presencia del Señor, ¿sí? Y tener comunión con Cristo y crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor, como siempre decimos, y en el conocimiento de su bendita palabra, ¿no? Su palabra nos alumbra. Todos los libros de la palabra de Dios de la Biblia nos muestran a Jesucristo, nos revelan a Jesucristo. En todos ellos podrá encontrar usted revelado a Jesucristo. Pídale al Señor que le muestre, que el Espíritu Santo le hable a través de esta gloriosa y bendita palabra que nos ha dejado. Dios le bendiga.